Rosa Díez, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si ha tenido tiempo de echarle un vistazo a ese comunicado de ETA en Gara en el que decía que es hora de curar heridas y abrir espacios de diálogo y de acuerdo, un comunicado en el que no se habla de disolución, no se habla de entrega de armas ni tampoco de ningún otro gesto. No, sí, lo he visto a la mañana y bueno, pues me ha parecido un comunicado típico de una banda terrorista que efectivamente un día más nos recuerda que existen y que existen para lo mismo que han existido siempre, para extorsionar a la sociedad libre y democrática y para hacerlo pues por las vías que en cada momento considere las más oportunas. Yo creo que, en fin, la explicitación que se expresa a través de ese comunicado demuestra bien a las claras que tenemos que seguir alerta y que tenemos que seguir combatiendo hasta derrotarles. Derrotando, lo primero de todo, su esperanza de que puedan seguir chantajeándonos. Hoy es un día importante en lo económico en España, con esa aprobación de los presupuestos. ¿Qué espera UPyD? ¿Qué espera Rosa Díez de los presupuestos? Unos muy austeros, hemos estado charlando en nuestra mesa de tertulia y no apuntaban demasiado bien. Hombre, la verdad es que en la medida en que, además de tener una responsabilidad pública, soy una persona positiva, debiera de decir que espero que sean unos buenos presupuestos positivos para el conjunto de los ciudadanos. No, eso lo deseo, pero francamente no lo espero. Casi lo único que en fin, me atrevería a desear y a esperar a la vez es que por lo menos fueran realistas, es decir, que fueran realistas en su concepción, que pudiéramos discutir sobre las partidas, pero que no partieran de presupuestos falsos, es decir, de unos ingresos que todo el mundo sabe desde el primer momento que no se van a producir, de unos gastos que todo el mundo sabe que tampoco se van a producir, que van a ser mucho mayores y que por tanto nos encontremos, como llevamos varios años encontrándonos, con un papel que soporta el negro sobre blanco, pero que no soporta realmente las cifras del Estado y que en el mismo momento que los estamos aprobando, todo el mundo sabe que ya son falsos. Creo que el mínimo rigor y el mínimo ejercicio de responsabilidad sería que por lo menos respondieran a la realidad de los números y que pudiéramos discutir si los gastos en unas partidas o en otras son los adecuados y los ingresos debieran de producirse de otra manera. Se acomodaba en el plató de los desayunos Rosa Díez, en este caso mientras estaba nuestro compañero Marc Candelacrero en la bolsa explicándonos cómo iban las cosas, si subía o bajaba la prima de riesgo, preguntaba a Rosa Díez cómo están las cosas, está la bolsa subiendo. Estamos muy pendientes de eso y también de ese posible rescate. ¿No hay otra salida que pedir ese rescate, tal y como están adelantándose los acontecimientos? Bueno, el rescate no es una opción, el rescate es una necesidad para España y yo creo que, en fin, a estas alturas no creo que haya nadie que no sepa que ha de pedirse y ha de producirse. Realmente, si el rescate significa intervención por parte de Europa, intervención a la hora de animarnos o imponernos determinadas decisiones, eso ya se ha producido, se está produciendo. Europa nos está diciendo lo que tenemos que hacer en una cosa, en la otra, nos está marcando la agenda política, la agenda de decisiones que está tomando el Gobierno, nos dice incluso si hemos ido demasiado lejos, si nos hemos quedado cortos, si estamos tardando demasiado. O sea, la intervención que conlleva el rescate se está produciendo. Lo único que no tenemos es la parte, digamos, positiva, es decir, el dinero. O sea, es decir, que la intervención política se produce, las recomendaciones o las instrucciones también, pero no llega el dinero. Por tanto, yo le recomiendo al Gobierno, llevo algún tiempo haciéndolo, que negocie las condiciones del rescate y que lo haga como lo hace cualquier gobierno serio. Yo no me creo que no las estén negociando. Serían mucho más irresponsables de lo que puedo esperar de ellos. O sea, que negocie las condiciones, que las negocie para que sean las mejores para España, para que la intervención que repercutirá económicamente se produzca, insisto, en las mejores condiciones, pero que lo pida de una vez. Y eso que el Gobierno ya ha dicho en alguna ocasión que está esperando a ver si la situación acompaña de los mercados. Ya, pero el Gobierno es que dice una cosa que es extraordinaria. Dice, todavía no hemos decidido si la vamos a pedir. Esperaremos a ver cuáles son las condiciones. El presidente del Gobierno ha dicho varias veces eso. Cuando conozca las condiciones decidiré. Hombre, no, en las condiciones podrás influir tú, ¿no? O sea, no estarás esperando a que te digan, estas son las condiciones, pues estas me gustan y estas no. Es un despropósito, o sea, que esperar a que te digan las condiciones, bueno, salvo que pienses que tu posición es menor incluso que la de un ciudadano normal que va a un banco a pedir un crédito y no tiene ninguna capacidad para imponer, en fin, o para negociar ningún tipo de condiciones, un gobierno, en fin, tiene algunas posibilidades de explicar que, por ejemplo, que de las pensiones no vamos a bajar, porque las pensiones, la media de las pensiones españolas está por debajo de la media de las pensiones
europeas, o que el salario mínimo interprofesional, si nos pidieran que bajáramos de ahí, pues que tampoco, porque la media del salario mínimo interprofesional en España está por debajo de la media en Europa, que donde tenemos para rebajar es en esto otro, en fin, para rebajar desde el punto de vista de evitar duplicidades, que tampoco se trata de hacer políticas agresivas, sino no gastar donde estamos gastando. Es decir, el Gobierno tiene que ir ahí a explicar esas cosas. Recordando que una de sus propuestas, si no me equivoco, era que se devolvieran las competencias al Estado de sanidad y educación. Sí, hombre, nosotros queremos, desde Unión Progreso y Democracia, venimos 5 años que vamos a cumplir este sábado explicándolo. Primero la gente nos miraba como si fuéramos un agente exógeno, como que era una cosa rarísima, pero venimos planteando la necesidad de hacer una reforma del modelo territorial del Estado. Hemos venido defendiendo, no como respuesta a los nacionalistas, sino desde nuestra propia reflexión, que España debe caminar hacia un Estado federal con un gobierno fuerte, que tenga competencias y, por tanto, capacidad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos los españoles en condiciones de igualdad. Lo hemos venido pidiendo y seguimos pensando que eso es lo bueno para España. Un Estado fuerte, federal, cooperativo, que garantice al Estado, al Gobierno de la Nación, la capacidad para actuar y para garantizar en condiciones de igualdad para todos los españoles. Y eso, a nuestro juicio, desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, requiere que algunas competencias, como es la sanidad y la educación, no solo, pero empezando por la sanidad y por la educación, sean competencias del Estado, que luego las llevan a cabo, las ejercitan los entes que sean, las comunidades, los ayuntamientos. Porque quien proclama el derecho a través de leyes nacionales tiene que tener los instrumentos para que esos derechos sean efectivos. Y eso es lo que no se está produciendo en este momento. Y no habla de este momento que no se está produciendo. ¿Usted cree que el país está preparado para abrir un debate como ese, como el del federalismo? Que también hemos escuchado voces también que nos llegaban desde Cataluña. Hombre, la política está para ir por delante de los acontecimientos. O sea que tenemos también la obligación los políticos de hacer pedagogía democrática y pedagogía política, porque para ir por detrás del país está la demoscopia. Sí, yo entiendo eso, pero ¿realmente está el país para abrir ese debate? Pues yo, a ver, el ambiente. La cuestión ¿es necesario? Desde nuestro punto de vista es necesario. ¿Es difícil? Sí, pero ¿es necesario? Pues si es necesario habrá que hacerlo. O sea, la cuestión, ya prepararemos, a quien no esté preparado, suponiendo que no estuviéramos preparados, ya prepararemos. O sea, la cuestión es que nos preguntemos, ¿es necesario hacerlo? Y dice, no. Pues entonces no lo hacemos aunque estemos muy preparados. Pero ¿es necesario hacerlo? Sí, pues entonces trabajemos para preparar a la gente y para explicar, por ejemplo, eso, que el modelo federal no es una respuesta a la exigencia de los nacionalistas. Los mayores enemigos del federalismo son los nacionalistas. No es una respuesta a los nacionalistas. Por tanto, no es una cosa que les das para contentar a nadie, no. Es una forma de ordenar nuestra casa de mejor manera para que sirva para lo que tiene que servir el modelo de Estado, que es prestar los servicios a los ciudadanos. Es nuestra opinión. Puede haber otros que piensen que el modelo ideal es el centralismo, una especie de jacobinismo, vale, desaparición de la descentralización política. Otros que piensen que es la confederación. 3 partes de España tienen una relación confederada con el resto. No, nosotros creemos que es el federalismo. Pero, insisto, no para responder a no sé qué reivindicación de no sé qué nacionalismo. Al contrario. Incluso a pesar de los nacionalistas, si me permiten la expresión. Hombre, ojalá que se incorporen en el debate, pero si no quisieran, a pesar de ellos, desde la convicción de que creemos que es bueno para los españoles, ya que está sometido a debate, por supuesto. Ya que abre la puerta, entro al tema de Cataluña, de esas reivindicaciones de las últimas semanas. Ayer escuchábamos al presidente Mas decir que estaba dispuesto a anunciar la convocatoria de un referéndum con o sin el aval de Madrid. Pues si es sin el aval, si es sin la autorización, si es sin el apoyo legal, pues no podrá hacer el referéndum. A mí me parece que esto es una cuestión básica. La Generalitat de Cataluña quiere que los ciudadanos catalanes cumplan la ley, ya sea la que ellos dictan, sus impuestos, sus decisiones, quieren que la cumpla, y al que no la cumple, le sancionan, ¿verdad? Bueno, pues el Gobierno de la Nación con el presidente de la Generalitat de Cataluña, igual. Mas no está por encima de ningún ciudadano. O sea, tiene incluso más responsabilidad que los demás, que ciudadanos tienen que cumplir y, en su caso, además, hacer cumplir las leyes. Pero a él se le tiene que aplicar también. O sea, que no podrá convocar un referéndum ilegal. Bueno, mejor dicho, podrá convocarlo, pero el Gobierno de la Nación tendrá que impedir que se celebre. O sea, que tiene que quedarles claro para que no caigan en la tentación. Cuanto antes se lo deje claro el Gobierno de la Nación, ¿tú quieres convocarlo ilegalmente? Bueno, pues te garantizo que no lo vas a celebrar.
Yo creo que si se dice clarito desde el primer momento, corremos menos riesgos de que se haga. Y hablando de clarito, ¿ese clarito se refiere a ese artículo 155, que la escuchamos a usted hablar y referirse en el Congreso, esa manera de suprimir la autonomía, como no, está suprimir la autonomía, no, garantizar el interés general. El 155 es un artículo ordinario de la Constitución, no es un artículo extraordinario. Está en la Constitución, a nadie le había llamado la atención que estuviera, e incluso a los que lo votaron, también los nacionalistas que votaron la Constitución, porque está en muchas constituciones del mundo, si no en todas, hay artículos similares que se aplican de forma extraordinaria porque se ponen, cautelan, por si acaso, pero es lógico, si una autoridad con su actuación va en contra del interés general, pues el Estado, quien representa a todos los españoles, actúa. Yo creo que para esto no sería el 155, ¿eh? O sea, no me atrevo a decir en este momento, pero en todo caso, pues el 155 no tiene otro objetivo que garantizar el interés general de todos los españoles. No es una amenaza, es una garantía. Para todos, también para los catalanes o para los gallegos o para los vascos o para los madrileños, para todos. Es una garantía de que el interés general está por encima de todos. Como tiene que ser, por otra parte, ¿no? Y bueno, ahí está. Y si algún día hubiera que utilizarlo, pues estimo que quien tenga la responsabilidad de gobernar pondrá el interés general de todos los españoles por encima del interés partidario. Pero yo lo que deseo es que nunca llegue ese momento, porque las autoridades a los distintos niveles cumplan con su obligación y con su responsabilidad. Como diputada, ¿cómo ve esas manifestaciones de ese movimiento de Rodea al Congreso? No sé si el mismo martes estaba usted allí. Yo estuve trabajando dentro del Congreso, sí. Pero a mí me parece que rodea al Congreso, secuestra al Congreso, todas esas cuestiones, pues, en fin, son inaceptables en un sistema democrático. Las manifestaciones pacíficas, ordenadas, en contra de las cosas que hacemos los políticos, de las decisiones que tomamos, en fin, pidiéndonos que hagamos cosa distinta y recriminándonos lo que hacemos, forman parte de un país democrático, de un país vivo en el que la ciudadanía se manifiesta y expresa su voz, no solo cuando hay elecciones. Ahora, secuestrar el Congreso, que era la reivindicación que movió el movimiento, aunque en la calle, me consta, había muchísima gente que estaba por otra cosa, pacíficamente, y que no quería ni bronca, ni violencia, ni nada. Me consta, la inmensa mayoría estaba por otra cosa, aunque hubiera respondido a esa llamada. Yo creo que hay que diferenciarlo, pero que una cosa que se convoca de esa manera, en fin, yo me temía que iba a acabar mal y acabó mal, porque realmente era muy difícil que no acabara mal, y lo lamento profundamente, porque a nadie le gustan las imágenes, desde luego a mí no me gustan las imágenes que hemos visto, desde luego que hubo un intento violento de entrar en el Congreso, de saltar las vallas, y una respuesta de la policía que yo creo que generalmente fue la adecuada, y que en lo que no fue adecuada, yo creo que la entrada en la estación de Atocha no lo fue, deberá de ser investigada. Pero eso es también puntual y por tanto no se puede generalizar la actuación de la policía, y yo no lo hago como una actuación nefasta, desproporcionada, porque si fue inadecuada en alguna actuación, y yo creo que, insisto, que en lo de Atocha lo fue, eso es lo que hay que depurar. Y los más interesados son los propios policías, que no tienen ningún interés en que eso desvirtúe su actuación. Lo mismo que los más interesados en separarse de los que violentamente querían asaltar el Congreso son el resto de manifestantes, que son la mayoría, que tampoco quieren que se les identifique con esa minoría. Habla de un resto de manifestantes, intuyo que los que usted piensa que salen a la calle para protestar por los recortes, por la situación general del país en crisis, por la situación del paro. Le pregunto, si los diputados ya empiezan a darse cuenta de ese divorcio, a veces que cada vez parece más claro entre los políticos y la realidad social de los ciudadanos del día a día, de las dificultades por las que están pasando. No empezamos, desde luego en mi caso, no empezamos ahora a darnos cuenta del divorcio. Yo creo recordar que en el manifiesto fundacional de Unión, Progreso y Democracia, que escribimos hace 5 años, hablábamos de la desafección entre la ciudadanía y la política como uno de los orígenes de la crisis política que sufre España, y como una necesidad de actuar de otra manera. Planteábamos ya hace 5 años la necesidad de regenerar la política, y explicábamos que la regeneración política no es otra cosa que devolver a los ciudadanos la capacidad para actuar en política, para actuar sobre los políticos, para influir sobre los políticos y sobre los partidos políticos. Sí, es una realidad. ¿Haciendo qué? Pues utilizando el libre albedrío.
Los ciudadanos, eso es, actuando no solamente cuando se vota, sino también cuando se vota, sabiendo que la democracia es mucho más que votar, que es elegir, siendo críticos con los políticos y con los partidos políticos, utilizando su fuerza, sabiendo que los ciudadanos, realmente los ciudadanos son los jefes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que es así. A ver, ¿usted cree, por ejemplo, por hablar de un tema que en España, del que en España se habla mucho, ¿no?, de la corrupción política, ¿usted cree, por ejemplo, que, es una pregunta retórica, que los políticos alemanes o franceses o italianos, o aunque Italia no es un ejemplo, vamos a dejar Alemania y Francia, los políticos alemanes o franceses o británicos son más honestos que los políticos españoles? Yo creo que no. Que los ciudadanos alemanes y franceses son más críticos que los ciudadanos españoles y no perdonan cosas que en España se perdonan. Se perdona a los políticos. A ver, que se habla mucho de ello, pero que luego a la hora de verdad se perdona. De la verdad se perdona. El CIS, antes de las elecciones, decía reiteradamente que el 80% de los ciudadanos están en contra de que los partidos políticos lleven imputados en las listas. Oye, el 80% de los ciudadanos votaron a partidos políticos que llevaban imputados en las listas. En Alemania dimite el ministro de Exteriores porque copia la tesis. En España le hacen un monumento a un ministro de Exteriores que copia una tesis y dicen, joder, qué tío más listo. O sea, los ciudadanos de los países de nuestro entorno son mucho más críticos y mucho más activos. Y como, mire, los partidos políticos queremos ganar elecciones y no las ganamos si ustedes no nos votan. Si nos dejan de votar, cambiaremos para que nos vuelvan a votar. Si no hemos cambiado previamente por una reflexión propia de tenemos que ser buenos, honestos y responder a la confianza de los ciudadanos, pues oblíguennos a cambiar. Hablando de elecciones, abrimos ese melón. Adelanto electoral en Cataluña. ¿Qué trabajo? Mi primera reflexión es esa, gallegas, vascas, ¿sí? Y nada más que termine, pues... Empezarán las catalanas. Catalanas, sí. Yo creo que las elecciones catalanas tienen un discurso que es España. Y desde luego nosotros vamos a estar en Cataluña hablando de España, para tratar de explicar a los ciudadanos catalanes que en fin, que el interés general de todos ellos es el interés general de todos los españoles y que no hay que acomplejarse por eso y que hay que hacer ese debate político y que al nacionalismo hay que contestarle con argumentos y con un debate político y que al victimismo hay que contestarle con datos y bueno, ahí estaremos. Pues vamos a ver si de las otras elecciones del País Vasco y de Galicia le preguntan a nuestros analistas o no. Yo quería preguntarle de Galicia porque viendo las encuestas y que el PP se juega la mayoría en un escaño, parece ser que podría haber un gobierno del Partido Popular con esa mayoría o un gobierno de varios partidos, entre los que podía estar UPyD. Llegado a ese momento, ¿usted apoyaría al PP para hacer un gobierno PP-UPyD o preferiría un gobierno, pues no sé si iría un quinto partido en caso de... serían creo que 4 partidos más o menos? Bueno, nuestro objetivo ahora mismo en Galicia no está tan en esa recta final, está en entrar en el Parlamento, creemos que es posible y a partir de la entrada condicionar las políticas. Fíjese que no me importa mucho, en fin, con quién, sino el qué. Y aspiramos a poder condicionar las políticas en el sentido que creemos que son las buenas para los ciudadanos. Me parece que eso es lo importante y eso es lo que vamos a hacer, ofrecer una propuesta política, unos mínimos y negociarlos con quien quiera, negociarlos con nosotros. En todo caso, seamos decisivos para hacer una mayoría o no lo seamos. Aspiramos a condicionar la política a través de propuestas políticas. Casimiro. ¿Sería usted partidaria de recuperar en el Código Penal las sanciones para los políticos que convocaran referéndums sin estar capacitados para ello? Sí, la verdad es que me han pisado hoy en su periódico una iniciativa que empezamos a escribir ayer cuando descubrimos, porque lo descubrimos, la verdad es que yo, si lo sabía, se me había olvidado, que se reformó el Código Penal a través de una ley orgánica 2 del 2005 que eliminó 3 artículos del Código Penal que hay que recuperar. Vamos a plantear esa iniciativa en el Congreso de los Diputados inmediatamente. He apuntado aquí varias frases que ha dicho señora Díez que son de una claridad meridiana. Eso de los ciudadanos son los jefes,
yo creo que va a tener mucho éxito, entre otras muchas cosas que ha dicho que son clarísimas, cosa que no es habitual que entendamos así a los políticos. Esa claridad de usted y sus dirigentes, que yo creo que hay un espíritu de hablar, llamar a las cosas por su nombre, también le crea adversarios. Entonces veo que en las redes sociales están muy enfadados con uno de sus dirigentes, con Carlos Martínez Gorriarán, porque ha llamado marrullera a la señora Sabanés de ECO por haberse adherido a la manifestación. No tengo ni idea de esos tweets, bueno, porque deben de ser tweets, ¿no? Porque Carlos es muy tuitero. Está todo el mundo... Sí. No lo sé. Supongo que hay una... Caso, no, quiero decir, en todo caso, por las... en fin, por los debates que cada uno planteamos, respondemos cada uno de nosotros. Y me gustaría saber qué había dicho Sabanés a Carlos antes de que Carlos dijera eso. O sea, no puedo... En fin, a mí no me gustan los adjetivos, calificativos y procuro no utilizarlos nunca cuando me refiero a personas, aunque a nosotros nos califiquen muchas veces. Twitter es un arma muy peligrosa. Yo no tengo Twitter, porque en el momento del esto, pues seguramente, pero no creo que Carlos Martínez Gorriarán hiciera ese calificativo gratuitamente. Vendría precedido de muchísimas otras cosas y, en fin, yo creo que lo sustancial, en todo caso, si me permite, de lo que usted dice, es lo de la claridad. Y yo creo que la claridad que se valora en un político demuestra hasta qué punto tenemos muchas cosas que cambiar, porque hablar claro debiera de ser lo normal. Y más interés que nosotros los políticos en hablar claro no debía tener nadie. Por tanto, cuando la gente te dice, y a mí nos lo dicen mucho, oiga, ¿cómo me gusta? Porque la entiendo todo, digo, algo lo estamos haciendo muy mal, porque lo normal es que esto no fuera llamativo, sino que fuera lo habitual, que la gente te entendiera. Y a mí me parece que nos entiendan, aparte de que debiera ser lo normal, la gente ya lo aprecia como un signo de respeto, fíjese, porque yo creo que a mí me pasa, por lo menos, muchas veces hay gente que me dice, mire que no estoy nada de acuerdo con lo que dice, pero cómo le agradezco que lo diga tan claro. Porque es verdad, cuando tú respetas a la persona con la que estás hablando, dices las cosas claras porque te interesa que esa persona se entere de lo que piensas, sí, aunque no esté de acuerdo contigo. Se me estaba ocurriendo la posibilidad de hacer un diccionario político-ciudadano, ciudadano-político. Las dos cosas estarían muy bien. Pues agradecemos mucho a Rosa Díez, portavoz de UPyD del Congreso, que nos haya acompañado esta mañana aquí en Los Desayunos. Gracias.